la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión, Núcleo de Bolívar, a través de su canal digital, Cultura TV, presenta Línea del Tiempo, un encuentro con el artista y su arte, un espacio para adentrarnos en lo más íntimo de nuestros invitados, aquí por Cultura TV, una nueva forma de ver la cultura. Ok, regresamos ya de esta pausa y un poquito conversábamos mientras estuvimos fuera del aire. Les comento que tuvimos un contratiempo que siempre suele pasar. Esto debido a que temprano tuvimos una tormenta eléctrica bastante fuerte, pues y como ustedes saben, siempre nos afecta. Con esto seguimos avanzando con nuestro invitado, pero antes ustedes recuerden cuál es la tarea, que es que ya no tengo que estarles diciendo. Compartan, por favor, este contenido para que todas las personas en el mundo conozcan a la provincia de Bolívar, y la mejor forma de conocer a nuestra tierra, a nuestra provincia, es a través de su gente, a través de nuestros invitados, de nuestros artistas, escritores, historiadores, como don Rafaelito, y todos ellos quienes han pasado por este podcast Línea del Tiempo. Así es que, por favor, no se olviden y compartan. Un abrazo enorme a todos nuestros hermanos ecuatorianos que están dispersos en las 4 esquinas de la GEA, y sobre todo a los bolivarenses. Un abrazo enorme y estamos como que cerquita nomás. Sé que Carnaval, don Rafaelito, cae creo que por el mes de febrero, y esa es una de las fechas donde muchos compatriotas, muchos bolivarenses regresan a visitar su casa. Es que, don Rafaelito, avanzamos y con este desfase tecnológico un poco me perdí de lo que estábamos conversando. Así es que vamos un poco a retomar ya su parte del ejercicio profesional en la docencia en su querido San Luis de Panvil. Creo que por ahí estábamos, ¿cierto? Sí. ¿Cómo fue eso con sus 20 años? ¿Cómo hizo para llegar? No sé si ya conocía esta tierra o simplemente pues dijo, me voy y a lo que venga. Mire qué diferente antes como nosotros nos criamos frente a lo que es ahora, que prácticamente a los hijos se les da todo. En esa época, me recuerdo, me dieron el nombramiento de la Dirección Provincial de Educación el 14 de diciembre de 1978. Wow. Sí, entonces mi padre me compró algunas ropas y me fui en la ranchera, en la caluma que había, salía de Guaranda a San Luis de Panvil, casi 8 horas prácticamente. Wow. Y llegué a un lugar totalmente desconocido, no sabía a dónde voy, Inhóspito. no sabía quiénes ¿Se fue solo? estaban ahí, solo, y tenía apenas 20 años. Entonces, yo creo que esas cosas, insisto, nos han marcado la vida y nos han enseñado a ser totalmente independientes. Es otra cosa también que quiero yo ahora manifestar. Debemos dejar que el niño o la niña sean independientes y aprendan a tomar sus decisiones. Claro, siempre dirigidos Con por una el guía. padre o la madre o algún familiar cercano. Esto es muy importante, pero hay que dejarles que sean libres. Entonces yo llegué a San Luis sin saber, insisto, a dónde me iba. Y me recuerdo la primera persona con la que hablé, el director de la escuela. Le digo, vengo nombrado acá y quiero saber dónde puedo alojarme, dónde puedo comer, o sea, qué hacer. Y tengo siempre unos nombres muy maravillosos. Don Miguelito Vera, doña Anita Villegas. En esa casa nos dieron el alojamiento, la alimentación y todo lo que en realidad yo requería como lavado de ropa. Personas maravillosas y que
en realidad demuestran su sinceridad. Claro. Y antes había una amistad Y esa muy, muy hospitalidad, ¿no? Sí. De recibir, y claro, esa diferencia que usted mismo menciona, que hoy en día los chicos, aunque tengan más de 20 años, van, los llevan, los dejan instalados y un poco más, hasta las tareas les hacen. Pero eso es importante porque es una generación, la anterior digo, ¿no? Donde que usted aprende a ser independiente, aprende a ser sobre todo responsable, adquirir la responsabilidad, que eso es elemental cuando, pues no solamente ahora, sino a lo largo de nuestras vidas. Don Rafaelito, usted llega y es la primera vez que empieza a ejercer la profesión La como docencia. docente. Y qué cómo maravilloso decirle, perdón, y qué maravilloso decirle que prácticamente yo me inicié, y es así como cuando empezamos de profesor recién a aprender con los alumnos, y eso fue maravilloso. Pero ahí viene una cosa: el ser humano tiene que aprender a ser honrado con sí mismo. Cuando usted realiza una actividad honradamente y es honrado con sí mismo, usted trata y hace de la mejor manera. La vida me enseñó, muy pronto fui aprendí mucho, investigué, y de ahí partió mi deseo de trabajo en la docencia. O sea, ahí es donde nace, porque yo quería preguntarle precisamente cómo nace la vocación de docente, ¿no? Porque a veces te dicen, bueno, a usted le toca estudiar esto, como que te lo imponen. En otras porque ya no hay más y porque me toca. Cualquier actividad que nos toque hacer, insisto, debemos hacerle de la manera más honrada posible y tratando de ser lo más responsable. Pero no solo con los demás, sino ser responsable consigo mismo, tomarle con la responsabilidad la tarea que le asignan. Porque esa es otra cosa, que ahora, ¿qué es lo que nos importa? Que pase el tiempo. Y no importa cómo hemos desempeñado en ese día nuestra actividad. Entonces, para esa época, yo celebro mucho que en esa época también nos evaluaban. Entonces nosotros teníamos que ser muy eficientes, tratar de prepararnos, autoeducarnos para poder enseñar a los alumnos. Y como los alumnos eran evaluados, nosotros somos de la época en que había la famosa sabatina, pero la sabatina educativa, no la sabatina de insultos, la sabatina en que el alumno tenía que demostrar que aprendió durante el año delante de los padres de familia y en muchas ocasiones de autoridades, como había en nuestra época los supervisores. Entonces teníamos que en realidad esforzarnos por aprender. Y una cosa maravillosa, en primer grado que nosotros teníamos en ese tiempo en la costa, en octubre nosotros ya les enseñábamos a deletrear. En noviembre ya leían frases, en diciembre y al final del año, en primer grado, ya leían recortes de periódico. Entonces yo creo que sí hacíamos una actividad maravillosa. ¿Por qué? Porque nos dedicábamos en realidad a tiempo completo a enseñar y nos dedicábamos a los estudiantes. En cambio ahora el maestro tiene que dedicar más tiempo a hacer documentos, a hacer papeles, que a la verdadera labor docente. Entonces eso también está perjudicando mucho a la enseñanza y al nivel de aprendizaje. ¿Considera que hay un retroceso en el ámbito educativo, comparando lo que usted vivió con lo que tenemos hoy en día? Los contenidos
son muy superficiales. Yo le doy un ejemplo y con algo muy especial. Yo fui profesor de educación para la ciudadanía, se enseñaba en segundo de bachillerato. Nos daban contenidos del socialismo del siglo XXI. Había que hablar de Chávez de Venezuela, de Evo Morales y de Lula da Silva. A lo mejor de un presidente sí, pero ¿qué queríamos? Que aquí el joven trate de aprender esas ideologías. Entonces yo le veía contenidos muy superficiales. Y más que nada ya como Y con eso, cierto sesgo, ¿no? y eso nos alejaba a que el estudiante aprenda la realidad de su medio, aprenda historia, aprenda geografía, aprenda en segundo o tercer grado nosotros enseñábamos lugar natal, a que conozcan Claro. el lugar donde vive, cómo está dividido en manzanas, cómo se llaman sus calles. Ahora les preguntamos cosas elementales y no tienen el menor conocimiento. Y lo que es más, no conocen esa nuestra realidad, la que tenemos en nuestro país, en nuestro medio, en el lugar donde cada uno vive. Y ese desconocimiento hace que nosotros no podamos actuar de una manera clara y determinada, incluso como ciudadanos en el asunto de las dificultades, de los problemas que tiene nuestro medio. Ahora hay una indiferencia abismal, nadie se preocupa por buscar una solución a un problema, sino pues dejamos ahí que siga y no nos importa en absoluto. Es por esto que no nos permiten ahora conocer cuál es nuestra realidad geográfica, historia, porque si no conocemos de historia de nuestro mes, ¿qué podemos pedir? Desde luego, es importante conocer la historia porque nos ayuda, ¿no? Como siempre se suele decir en el presente y lógicamente nos ayuda también a un poco a transpolarnos en el futuro y a no cometer algunos errores, porque no todo ha sido muy bueno, ¿no? Y no hablamos solo de la historia local, sino también a nivel mundial. Ahora, don Rafaelito, volviendo a su experiencia de vida en San Luis de Pambil, que pasó mucho tiempo, es una tierra que casi nomás lo adopta, me parece. Bueno, mire que el propósito, por eso yo siempre hablo de esto, el propósito mío era estudiar la universidad. Y en esa época no había la facilidad de las extensiones universitarias, no había absolutamente nada. El único lugar más cercano para nosotros de ahí para poder estudiar era Babahoyo. Ya. Estudiamos una semana, pero teníamos que salir a las 2 de la tarde para llegar a las 6 a Babahoyo, de Babahoyo salir a las 10 de la mañana, de la noche y regresábamos a la madrugada. Una semana soportamos eso y no. Entonces yo apenas regresé para acá a la sierra, pasé 6 años en San Luis. Wow. Entonces vine a la sierra a trabajar acá en un recinto que se llama Chaquiragrá, pertenece a la parroquia La Asunción. Yo vine el 2 de enero y en febrero estuve matriculándome en la Universidad Técnica Particular de Loja y en el 88, en marzo, egresé ya en Ciencias de la Educación. Wow. Sí. Con el conocimiento ya, yo supongo que también la metodología de enseñanza cambió. Mucho. Nosotros antes como maestros teníamos autoridad, teníamos presencia y había respeto, lo que ahora prácticamente ya muy poco existe. Eso nos permitía que nosotros podamos exigir un poco. ¿Para qué? Para que el alumno aprenda, para que el alumno cumpla con las tareas, con esfuerzo logre aprender.
pero ahora lamentablemente ya no, ya veo que no se puede. ¿Volvería a la docencia usted actualmente, digo? No, bueno, yo ya cumplí. Pero como está el panorama, solo hágase la idea un ratito. No, ya no creo, no. A lo mejor si las cosas estuvieran dadas como en los primeros años, con mucho gusto. Pero ya como en los últimos años que yo terminé, y déjeme decirle, luego ingresé al colegio nocturno Chimbo, una vez que ya terminé la universidad, ahí pasé 30 años de mi vida. Llegué de 30 años y pasé 30 años ahí, entonces me jubilé. Sí. ¿Hace qué tiempo se jubiló? Hace 7 años, pero yo quiero conversar una etapa muy especial. Claro. Yo en la universidad tuve la oportunidad de hacer un seminario con excelentes profesores, entre ellos un director de la Academia de Historia del Ecuador, el doctor Jorge Núñez Sánchez, magdalenense, bolivarense. Él me regaló 4 textos donde había mucha información y había que investigar. El doctor Jorge Núñez Sánchez fue quien me inclinó a la investigación, a quererle a la historia. También tuvimos el doctor Moreno Espinosa, de Riobamba, el ingeniero Jaime Hidrobo, un geólogo muy reconocido. Entonces ellos nos inculcaron todo lo que es el espacio de la investigación. Ok, con el tiempo mencionó también su maestro que era miembro de la academia. ¿Hace qué tiempo usted pasa a integrar, a ser parte de la academia? Nosotros somos parte de la academia alrededor de unos 6 años más o menos, tiempo. con la voluntad, ese deseo de ver a la provincia en mejores sitiales, de tener un registro de nuestra provincia que siempre ha mantenido el doctor César Alarcón Costa. Ha sido el puntal que nos ha incluido a nosotros para que formemos parte de la Academia de Historia, capítulo Provincia Bolívar. Somos 13 personas que estamos ahí incluidos. Pero antes de eso, yo quiero agradecerle la gestión maravillosa que hace la Casa de la Cultura Núcleo de Bolívar. Tuve la oportunidad de escribir la cartilla número 33, la Asunción, en la época en que estaba como director de la Casa de la Cultura el licenciado Fausto Silva Montenegro. Okay. Entonces, he contribuido también para el diccionario biográfico de la provincia Bolívar, en muchas revistas he colaborado con artículos porque, insisto, la investigación que nos dejó inclinando el doctor Jorge Núñez Sánchez, maravillosa. Para realizar esta cartilla, ¿cuánto tiempo le tomó investigar? Porque es un proceso largo que requiere de paciencia, de sistematización ya cuando tiene datos. Mucho más allá de 4 años, wow. Porque toca investigar y hacer investigación en la provincia de Bolívar es sumamente difícil. ¿Por qué? Porque no hay fuentes a la mano, no hay personas que teniendo información le puedan proporcionar, ayudar. Hay lugares a los que son inaccesibles y no podemos obtener ninguna información. Es completamente difícil, y eso sí, un llamado ahora desde este espacio para que quienes tienen la información, tienen los documentos,
por favor, que pongan a la disposición para que se conozca más de lo que es la provincia de Bolívar, porque nos falta difundir las maravillas que tiene la provincia de Bolívar. Yo quiero también, como chimbeño, asuncionense, formando parte de estas 4 parroquias, lo que es Telimbela. Telimbela tiene balcones naturales maravillosos. Nadie sabe, nadie ha hecho conocer, ha difundido. Tiene 17 cascadas que bien pueden servir para el desarrollo turístico. Así es. Pero nadie se preocupa. Y en esto sí, un llamado a todas las autoridades que tienen que ver con este campo para que se empiece a difundir y se haga un trabajo. Pero primeramente, ¿qué tenemos que hacer? Una buena vía. Exactamente. Una buena vía de acceso a la parroquia Telimbela. ¿Para qué? Para de este lugar se pueda llegar a estos lugares maravillosos que tiene esta bella parroquia. Ahora también puede ser, ¿no? Que le falte un poquito de no sé, de empoderarse a los mismos moradores de Telimbela, ¿no? Para que empujen, para que estén, por así decirlo, y no lo malentiendan, presionando a las autoridades, pero siempre y cuando también dentro de la misma parroquia se unan. Eso es muy importante, pero también es obligación de las autoridades. Por supuesto. Es necesario que al menos tomen interés por hacer una vía, por lo menos con doble tratamiento bituminoso, para que la gente con facilidad pueda ingresar y sea una fuente de riqueza, porque prácticamente Telimbela es una parroquia de escasos recursos económicos. Entonces, si nosotros ahí le mejoramos el turismo, vamos a tener unas fuentes económicas y el nivel de vida de la población va a mejorar. Desde luego. Sí, esto es muy importante. Es importante. Es tan importante como la educación y como echar un poquito la mirada a nuestra historia a través de la investigación. Más allá de la investigación, ¿por qué es indispensable checar nuestra historia? La historia debemos conocerle desde nuestros lugares. Yo les voy a dar una cosa muy especial ahora. Nosotros tenemos la cruz de piedra en el recinto El Rodeo de la parroquia La Asunción. No conoce nadie, Claro. Nadie conoce. Ahí tenemos unas piedras talladas con unas cruces, pero talladas de una forma rudimentaria. ¿Cómo le tallaron? Le tallaron con las bayonetas de los fusiles de las personas que fueron derrotadas cuando el 3 de enero de 1821 en la batalla de Tanisaua los soldados fueron prácticamente derrotados por la influencia del cura Francisco Javier Benavides, y ellos huían hacia la montaña. Entonces el cura le siguió, y hubo una persecución y a muchos logró recapturarles, y como una especie de enmienda le hicieron que en esas piedras que habían ahí le tallen con las bayonetas, y había incluso una especie de libro que ellos les consideraban una Biblia. Y este es un lugar que está a casi 3,000 metros de altura. Es un lugar que si nosotros conociéramos el valor histórico que tiene y también el valor religioso, porque es un lugar de oración. Esa es una casetita pequeña, pero si hubiera alguien que se preocupe, le convertiríamos en un maravilloso sitio turístico por la altura.
insisto, está casi a 3.000 metros y está en las faldas que da hacia la costa de la cordillera, en un cerro que se llama Chaguarungo. Entonces, todas estas cosas, nos falta descubrir mucho la provincia de Bolívar. Por eso yo no pienso que es pequeña, la provincia de Bolívar es grande, es grande. Lo que pasa es que no conocemos y tenemos que, cada uno de los ciudadanos bolivarenses, preocuparnos por descubrir las maravillas que tiene esta provincia. Y empezar a hacer turismo primero aquí. Y en nuestra provincia, en nuestros lugares, y dar a conocer. Y qué lindo y maravilloso ahora también hacer una remembranza de lo que es la iglesia de Nuestra Señora del Tránsito de la Asunción, porque es así como se le conocía en su inicio. Luego que vino y se quedó la imagen del Señor del Buen Suceso por 1819 más o menos. Entonces, esta iglesia es una, sin querer alabar a mi tierra, no, es una de las mejores iglesias que tiene la provincia de Bolívar. Y en antigüedad también, supongo. En antigüedad, claro, y en su belleza, fíjese que tiene pinturas al óleo que son prácticamente una joya, y toda su estructura, todos los encantos y maravillas que tiene son inigualables. Insisto, es una iglesia de entre las mejores, si no la mejor de la provincia. Es lo que tenemos que aprender a hacer los bolivarenses, así como el dicen Rafaelito, que le decimos así con cariño. Promocionar, sentir a su tierra, porque él está hablando de su tierra natal, de la Asunción, tierra de músicos, por cierto. Hablando de músicos, ¿usted hace algo de música también? Prácticamente ni el bombo toco, ni en el carnaval le cuento. Otra cosa adicional, de la Asunción ha salido muchísimos personajes que han destacado a nivel provincial y a nivel nacional. Un ejemplo, tenemos un ex presidente de la Casa de la Cultura Núcleo de Bolívar que tiene origen asuncionense. El doctor Gabriel Secaira Argüello es de la familia Argüello de la Asunción. Entonces, la Asunción, y eso sí, siempre voy a hacer eso. Y les cuento además que yo no tengo vergüenza y no hubiese querido nacer en ninguna otra parte que no sea en la Asunción. Y esto es otra cosa que nos falta a los bolivarenses, mantener un elevado sentido de pertenencia. O sea, nos olvidamos, cuando ya nos vamos a Quito, a Guayaquil, nos da vergüenza de decir que somos bolivarenses. Al contrario, debemos sentir orgullo de ser oriundos de esta hermosa provincia. Y nosotros, los asuncionenses, ser y haber nacido bajo la protección del Señor del Buen Suceso es la más grande bendición. Así es. Vuelvo, insisto, debemos aprender a querer, a desarrollar ese sentido de pertenencia del lugar donde nosotros nacemos. Y es muy real, ¿no? Cuando la gente sale, le preguntan, y ni siquiera, no dicen de la provincia, ¿no? Muchos dicen, es que yo soy de Guaranda. Y ahora es el momento muy oportuno también para explicar que la batalla de Tanisaua se produjo en tierra asuncionense. Es otra cosa que ¿Hay también, registros? Claro, es en una especie de valle que se llama un recinto Tanisaua, está apenas a 2 kilómetros de la parroquia La Asunción. Entonces no es de otro lugar como lo dicen, no, eso es una
un lugar que pertenece a nuestra parroquia. Entonces es un lugar histórico de mucho valor y eso sí siempre voy a mantener. Yo cuando salgo de mi provincia nunca soy de otro lugar que no sea de la Asunción. Es el mejor embajador Y siempre de le su digo, parroquia. soy del paraíso de los Andes, del mejor lugar de América. Y le digo con mucho orgullo y mucha satisfacción. Y convencido. Sí, de donde yo he venido. Y es por eso que pienso siempre, el nivel de cultura, de conocimiento, es el que nos diferencia y no el lugar donde hayamos nacido. Porque yo parto de otra cosa que también en historia muy pocas personas les gusta abordar. Hasta 1950 en nuestro país no se habían hecho ningún censo oficial. A partir de 1950 se hace el primer censo de población. En ese censo los resultados determinaban de que el 75% de la población estaba en el sector rural. ¿Y por qué estaba en el sector rural? Porque la economía de esa época, a su manera, se desarrollaba en los grandes latifundios, en las grandes haciendas, en los pequeños pueblos o pequeñas ciudades que había para ese entonces. Lo único que se podía vivir es de un cargo público y no había absolutamente nada más. Entonces es por eso que muchísima gente que debe sentirse orgulloso es oriunda o han nacido o viene de el campo, de los sectores rurales. Esto es muy importante, ¿sí? Importante ubicarnos en la realidad. Hablemos de el libro que hace poco también presentaron. No sé si usted fue parte de ese libro. Justamente ahí en mi artículo con el que yo apoyé para que se produzca la enciclopedia de la historia del Ecuador, tomo 2, Provincia Bolívar, está la cruz de piedra de la que le hice un pequeñísimo resumen, porque esto nadie conoce. Es otra cosa. De la batalla de Tanizagua he leído mucho, pero muchos escriben que ni siquiera llegaron al lugar, que ni siquiera conocen. Entonces nosotros, si somos oriundos de allá, sabemos el lugar, recorremos, porque yo para algo escribir recorro los medios, busco los testimonios vivientes que hasta hace unos 20 años que inicié esa investigación existían y que conocían. Entonces esto es muy importante que nosotros hagamos la investigación y redactemos una realidad. Ahí soy parte también de ese texto con este artículo que le digo sobre la cruz de piedra. ¿Tiene de pronto ya proyectado plasmar algún otro libro de investigación, de historia que nos sirva como un referente de consulta? Sí, tengo ya preparado muchos borradores. Lo que pasa es que he contribuido para la elaboración de libros de otros autores, para revistas también, y no lo he hecho de mi propia autoría. Entonces estoy preparando ya y insisto, realizando las investigaciones en los verdaderos lugares, o sea, en el sitio estoy haciendo esto. Y próximamente esperemos en un tiempo más poder poner al público un libro de mi autoría. Perfecto, así es que esperamos tener la primicia y antes del lanzamiento que otra vez se siente aquí a conversar con nosotros y que nos cuente cómo fue ese proceso creativo del nuevo libro. ¿Al menos tiene pensado ya un título o algo o todavía no? No, todavía es que tengo la recopilación de muchos borradores, entonces ya cuando tenga más o menos armado lo que serán cada uno de los capítulos, de los temas, será al menos le determinaré el título del texto. Con todo ese conocimiento a mí me gustaría lanzarme y comprometerlo para que de pronto,
sea parte de su aporte realizar pequeñas cápsulas de historia, porque hay mucha gente que, y me cuento como siempre, que desconocemos muchísimo. Y es importante conocer nuestra historia porque cada norma, cada tradición, de hecho, tiene sus raíces en estos acontecimientos históricos que la mayoría desconocemos. Entonces sí me gustaría hacerle ese compromiso, esa invitación, más que compromiso, la invitación para poder realizar estas pequeñas cápsulas donde nos vayan narrando poquito a poquito la historia. Con mucho gusto, con mucho gusto, con lo que se conoce, con lo que nosotros podemos aportar. Será un gusto para que todos conozcan. Es que el verdadero conocimiento no está en que yo sepa y que nadie más. Es otra cosa que sucede en muchas personas. Ellos saben, pero no difunden su conocimiento, no comparten. Así es. ¿Y qué importa? Ellos alguna vez dejan de estar y se acabó todo. No. O sea, lo importante no está en tanto conocer, porque el conocimiento es infinito, pero de lo poco que se conoce, compartir, eso sí es muy, muy valorable y es lo que debemos practicar. Ok, aunque no lo crean, el tiempo se nos ha ido, pero volando. Estamos ya sobre las 5:15 de la tarde. Es impresionante cómo uno pierde la noción del tiempo cuando la plática es muy amena y sobre todo porque vamos aprendiendo. Y sé que a ustedes, muchos de ustedes, hoy ya les surgió la curiosidad por estos sitios que mencionó el licenciado Rafael García en este podcast, y les hacemos la invitación también para que visiten Telimbela, estas cascadas maravillosas que tiene esta parroquia, y es una buena alternativa para empezar a dinamizar la economía. Si bien no tenemos de pronto unas vías, la verdad no sé cómo esté ahora Telimbela, unas vías en perfecto estado, pero creo que sí es posible visitar este lugar, visitar el sitio exacto del combate de Tanizawa también, y otros sitios que realmente Bolívar nos falta explorar y nos falta conocer. Como dije, conozcamos a Bolívar a través de estos espacios, a través de nuestros invitados, que es lo más importante, y nos vamos a encontrar con una provincia con un potencial enorme. Ustedes ya saben que yo siempre voy a promocionar a la provincia. Licenciado Rafaelito, estamos ya llegando al final de este podcast, de esta línea del tiempo, así es que la invitación, algo que les quiera compartir a nuestros seguidores, a nuestros podcasters. Bueno, mi gratitud, Patti, a usted, y felicitaciones por su profesionalismo. Como me gustaría que se siga manteniendo este espacio con su presencia. Muchas gracias. Este también es algo importante porque se queda trunco cuando en una pequeña temporada cosas maravillosas como estas que se permiten difundir lo que es nuestra provincia y luego se termina. Agradecer también a la Casa de la Cultura Núcleo de Bolívar también por dar y permitir este espacio. A todas las personas que nos han escuchado, a mis coterráneos asuncionenses, bolivarenses, ecuatorianos y en el mundo entero, también un saludo muy cariñoso. Insisto siempre, desde el paraíso de los Andes, el mejor lugar de América. Un gusto haber compartido con ustedes, su amigo de siempre, Rafael Didier García Orozco. Una linda tarde. Muchísimas gracias. Eso pues es la presencia y el saludo también ya de despedida de nuestro invitado, a quien nuevamente reiteramos la gratitud infinita por sentarse, darse ese tiempo y permitirnos conocer no solamente al miembro de la Casa de la Cultura, sino también a través de él
la historia, que es tan importante para podernos ubicar en la realidad y conocer realmente de dónde somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos y qué es lo que queremos para nuestra tierra, para nuestra patria. Un abrazo enorme a ustedes, muchísimas gracias por compartir esta línea del tiempo. Nos vemos la próxima semana en una nueva aventura de Línea del Tiempo, aquí desde la Casa de la Cultura, desde la señal digital de la Casa de la Cultura Núcleo de Bolívar. Nos vemos la próxima semana. Kutin Rikurishun. La cultura nos une.